Este video y los subsiguientes desarrollan el tema Análisis dinámico de estructuras de la asignatura Estructuras 4. Es importante mencionar que la visualización de los mismos no reemplaza, sino que solamente complementa el estudio detallado del apunte correspondiente al tema, que se encuentra disponible en la página web y lleva por título 4 Análisis dinámico de las estructuras del profesor de Virgilis. El objetivo principal del tema consiste en el estudio del equilibrio de estructuras sometidas a cargas dinámicas. Limitaremos el alcance de este estudio a estructuras de barras, constituyendo por lo tanto una especie de cierre a los contenidos desarrollados en la asignatura previa de estructuras 3, en la que básicamente se analizaron los problemas de equilibrio frente a cargas estáticas de este tipo de estructuras. No obstante, es importante destacar que todo lo que se vea en este tema de análisis dinámico y en el subsiguiente de acción sísmica, si bien se estudiarán limitados a estructuras de barras, conceptualmente son extensibles a estructuras tridimensionales o bidimensionales, tipo placas o el sólido elástico en general. La primera cuestión y fundamental que debemos dilucidar cuando hablamos de análisis dinámico es en qué caso del análisis estructural de una viga, por ejemplo, se trata de un problema dinámico. Esa es la primera pregunta y vamos a ver primero un enfoque bastante riguroso en términos matemáticos de la respuesta a esa pregunta. Consideremos una viga simplemente apoyada, sometida a una carga que puede variar espacialmente, Q, que varía en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, en esta primera aproximación vamos a considerar solamente una viga bien sencilla, es decir, simplemente apoyada con una carga uniforme, pero matemáticamente vamos a expresar su variación con el espacio. Recordemos primero lo analizado en el caso estático del problema estructural que acabamos de plantear. La resolución de este caso se ha desarrollado en cursos muy previos de estructuras, en estructuras 1 y 2, y se arribó, para el caso de una viga de eje recto, prismática, y con una carga variable en el espacio Q de X, a esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Derivada cuarta de I, siendo I la deflexión de la viga, es decir, el descenso respecto a una posición de equilibrio original, la derivada cuarta de ese descenso o flecha de la viga respecto de la coordenada X 4 veces era igual a la carga distribuida Q en función de X dividido EJ, siendo EJ la rigidez de la viga, el módulo de elasticidad del material, y J el momento de inercia de su sección prismática. Por lo tanto, la resolución de esta ecuación diferencial siempre fue muy simple porque se trata sencillamente de integrar sucesivas veces hasta llegar a tener la función I de X, y en cada integración aparece una constante y esas constantes luego se utilizan para imponer las condiciones de contorno del problema matemático. Por lo tanto, la resolución de este problema en el caso estático era realmente muy sencillo. Un problema de matemática básica, de cálculo básico. ¿Qué agrega la situación de dinámica, es decir, de variación de los parámetros, tanto las variables de entrada como las de salida, con el tiempo? En primer lugar, podemos suponer que la carga Q varía no solamente espacialmente, es decir, con la coordenada X, sino también con el tiempo. En términos generales, vamos a tener que suponer e introducir una variable más, que es el tiempo. Y la otra cuestión de suma importancia es el hecho de que ahora este desplazamiento vertical I,
que antes era solamente función de la posición X, ahora va a variar también con el tiempo. Es decir, que una partícula cualquiera de esta viga, por ejemplo, esta sección diferencial de longitud diferencial de X que podamos tener aquí, que tiene una determinada masa, va a estar sometida a este desplazamiento que varía con el tiempo. Y sabemos perfectamente que cuando tenemos un desplazamiento que varía con el tiempo, la primera derivada de ese desplazamiento respecto del tiempo nos da la velocidad y la segunda derivada de ese desplazamiento respecto del tiempo nos da la aceleración. Y cuando tenemos la conjunción de una aceleración y una propiedad inercial del material como es la masa, inmediatamente aparece una fuerza inercial que es igual a menos la masa por la aceleración. Por lo tanto, va a aparecer por efecto dinámico una fuerza inercial. Y esa fuerza inercial tendrá que ser introducida en el equilibrio, es decir, en la ecuación diferencial de equilibrio. En el caso estático, la ecuación diferencial de equilibrio incluía solamente a la carga distribuida que actuaba, en este caso, sobre este elemento diferencial. Pero ahora, al tener que considerar el caso dinámico, además de esa carga, que varía en este caso también con el tiempo, aparecerá la fuerza de inercia, esta fuerza que tenemos aquí. Y nos encontramos entonces que ahora la ecuación diferencial se complica por dos factores. La primera es que no solamente tenemos una variable que es x, una variable independiente que es x, sino que ahora aparece otra variable independiente que es el tiempo. Es decir, que ahora la respuesta que nosotros encontremos a o cómo soluciona esa ecuación diferencial va a ser y de x y de t. Es decir, las variables independientes van a ser x y t. Y lo que es más importante, del lado derecho de la ecuación diferencial va a aparecer un nuevo término que es menos la masa por la derivada segunda de y respecto de t dos veces, y eso inhabilita la posibilidad de resolver esta ecuación diferencial por simple integración, porque vemos que del lado izquierdo de la igualdad tenemos una derivada cuarta de y respecto de x cuatro veces, es decir, de la variable incógnita respecto de una de las variables independientes cuatro veces la derivada cuarta, y del lado derecho tenemos una derivada segunda de y respecto de t dos veces. Por lo tanto, la solución de esta ecuación diferencial ya no es tan trivial como limitarse a integrar sucesivas veces. Y eso hará que el problema en sí mismo no sea tan simple de resolver. Esto nos lleva a una primera respuesta de la pregunta que nos habíamos formulado, que era ¿cuándo se trata de un problema dinámico? Y la respuesta es bastante simple. Siempre que esta ecuación sea totalmente distinta de esta, se tratará de un problema dinámico. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, este término que tenemos aquí, básicamente. Ese término, estrictamente hablando, si queremos desde el punto de vista matemático, debería ser exactamente igual a cero para que el problema sea estático. Podríamos pensarlo con un enfoque un poco más ingenieril. Podríamos decir, si el término inercial de las fuerzas externas que actúan en el equilibrio de esta ecuación, es decir, del lado derecho de la ecuación diferencial, si este término que tenemos aquí, este término que podemos llamar 2, es mucho menor que el término 1, que es el de la fuerza estática que no varía con el tiempo, entonces este problema va a ser básicamente estático, o su componente dinámica va a ser muy chica. En cambio, cuando la fuerza
el término 2 del lado derecho de la ecuación diferencial sea aproximadamente igual o inclusive mayor que el término 1, en ese caso no se van a poder despreciar los efectos dinámicos y será necesario resolver la ecuación diferencial completa, cuya solución es más complicada. Formalmente esto es absolutamente correcto, pero nos lleva a hacernos una pregunta previa en realidad. ¿Por qué queremos saber si el problema es dinámico o es básicamente estático o cuasi estático? Básicamente para no tener que resolver esta ecuación diferencial y poder resolver la primera, que es mucho más simple. Pero la respuesta que acabamos de encontrar para la pregunta básica de si el problema es dinámico o no, requiere evaluar esta fuerza, es decir, la componente inercial de las fuerzas, con respecto a la componente estática. Y para eso es necesario resolver la segunda ecuación diferencial. Es decir, hay que resolver esta ecuación diferencial. Y perderíamos la ventaja de conocer a priori el carácter dinámico del problema para evitar resolver esa ecuación diferencial que es más complicada de resolver. Con un ejemplo muy simple es como probar si los fósforos funcionan prendiéndolos. O sea, sabemos que funcionan o que no funcionan y ya no nos sirve más para la función que le teníamos reservada. Por lo tanto, rigurosamente, la respuesta que hemos encontrado a si un problema estructural es dinámico o no es dinámico, está bien, pero no nos sirve desde el punto de vista ingenieril para lo que es nuestro propósito, que es hacer una división entre los problemas estructurales que podemos resolver solo como si fuesen estáticos y aquellos otros en los que indefectiblemente tenemos que considerar su carácter dinámico. Porque, y para cerrar este enfoque conceptual de la situación, la realidad es que siempre vamos a tener que las cargas varían con el tiempo. ¿Por qué? Porque las cargas no nacen junto con las estructuras, salvo el peso propio eventualmente, pero el resto de las cargas que actúan en una estructura no nacen con ella y por lo tanto indefectiblemente van a tener que variar en el tiempo. En un momento van a estar, en otro momento no van a estar. Por lo tanto, una definición de problema dinámico que solamente se circunscribiera a decir que es el caso en el que las cargas varían con el tiempo es insuficiente en los términos en los que lo hemos analizado aquí. Buscaremos entonces un enfoque un poco más conceptual para tratar de dar una respuesta a la pregunta anterior, es decir, cuándo el problema debe ser tratado como dinámico y cuándo puede ser tratado solamente como estático, con la intención de obtener una respuesta previa a la resolución de la ecuación diferencial, para poder tener la ventaja de evitar la complicación o la dificultad de la resolución matemática de un problema para luego llegar a la conclusión de que en realidad no era necesaria esa resolución. Por supuesto que este enfoque, al ser conceptual, va a tener por lo tanto conclusiones cualitativas y no cuantitativas. La resolución matemática nos podría llevar a una definición mucho más estricta, en términos de decir la fuerza inercial, es decir, la componente inercial de las fuerzas que actúan sobre la viga, es inferior a el 3% de las fuerzas estáticas y por lo tanto despreciamos los efectos dinámicos. ¿Por qué podríamos hacer ese tipo de evaluación? Bueno, porque estamos resolviendo la ecuación diferencial. Aún así nos quedaría todavía el límite y ahí siempre tendríamos alguna arbitrariedad. ¿Por qué el 3%? ¿Por qué no el 5%? ¿Por qué no el 8%? En vista de esto, es decir, que no hay tampoco un límite estricto ni una definición matemática única y objetiva para decir cuando el problema es dinámico o no es dinámico, se nos abre la posibilidad entonces de hacer un análisis más conceptual y que nos lleve a hacer una primera división en términos de este problema puede ser tratado
estáticamente, solo desde el punto de vista estático, con seguridad, en algún caso hay alguna duda, y definir a priori si es necesario involucrarnos en una resolución matemática más complicada de un problema. Cuando digo matemática no significa que se tenga que hacer a mano, sino también utilizar un modelo o un programa de computación que nos lleve a hacer un análisis un poco más complicado, que tenga mayor dificultad o que lleve más tiempo. En esos términos es que siempre vamos a tratar de estudiar un problema como estático, pero tiene que ser limitado a los casos en que eso resulte posible. No tenemos que estar evitando tener en cuenta o dejando de lado, soslayando efectos dinámicos que pueden ser importantes. En ese contexto, entonces, vamos a analizar una situación un poco diferente, que es la siguiente. Vamos a considerar la misma viga simplemente apoyada que habíamos visto anteriormente, en la que recordemos que teníamos una carga que podía variar con la posición y con el tiempo y que en el problema en general dinámico, y que como respuesta vamos a obtener desplazamientos que varían en función de x, y variar en función de x significa que el desplazamiento, por ejemplo, en este punto es distinto al desplazamiento en este punto, es distinto al desplazamiento en este punto, pero además esos desplazamientos varían con el tiempo. Es decir, que este punto que tenemos aquí se mueve hacia arriba y hacia abajo a lo largo del tiempo. Agregamos una variable como vimos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es pararnos en un punto, por ejemplo, el centro de la viga, por poner un ejemplo simplemente, y graficar en ese punto el desplazamiento y de xt. Cuando estamos parados en un punto ya ese x está fijo, obviamente, pero en términos generales lo vamos a poner como y, variable con x y con t, porque así es a lo largo de la viga. Y vamos a graficar también la carga Q, que también varía con xt, y si estamos en el centro de la viga, variará solamente con el tiempo. Es decir, podemos pensar que estos gráficos representan la situación en cualquiera de los puntos de la viga, y entonces dejamos fija la coordenada x, y luego dejamos que varíe la otra variable, que es t. Dos variables independientes, como habíamos dicho, son x, la coordenada espacial, y t, la variable temporal. Y aquí se va a poner de manifiesto lo que habíamos dicho previamente, que en términos generales siempre hay una variación con el tiempo, por ejemplo, de la carga. Y vamos a hacer que la carga varíe con el tiempo de una forma muy simple, para nada complicada. Va a aparecer o desaparecer, es decir, se va a prender o apagar. No va a tener una variación en términos de el 10%, el 20%, sino que va a tener o un valor nulo, como el que tenemos acá, o un valor máximo que puede ser por cualquier número, por ejemplo, 10 kN por metro, porque es una carga linealmente distribuida. Como habíamos dicho antes, las cargas externas no nacen con las estructuras. ¿Por qué? Básicamente porque las estructuras se construyen precisamente para albergar una función. Y esa función implica tener una carga. El ejemplo más simple es cuando tenemos la estructura de un edificio y la función es albergar el desarrollo de la vida social humana. Por supuesto que la estructura tiene también una componente de peso propio, pero la componente de peso propio es inevitable y no es una componente deseada de las cargas en la estructura. Existe sencillamente porque tenemos que construir la estructura con un determinado material y ese material tiene peso propio, porque luego tenemos que colocar un piso y hacer revoques y demás por razones que no son estructurales. Pero la verdadera función, la carga que define la función de la estructura es una carga que no está en el momento en que se construye la estructura. Por ejemplo, lo que se llama la sobrecarga de uso. Y por lo tanto nos podemos imaginar dejando de lado, o sea, sacando esa carga de peso propio de la estructura, que esta carga Q es, por ejemplo, esa sobrecarga de uso. Y que en un determinado tiempo, o en un lapso, esa carga vale 0,
por ejemplo, porque el edificio está desocupado. Y luego, en un determinado momento, un tiempo determinado, que es este tiempo que tenemos aquí, esa carga aparece al 100% y de golpe. Y esa es la hipótesis un poco menos realista de todo esto, pero conceptualmente no nos va a cambiar las conclusiones. Por lo tanto, la carga pasa de 0, este valor que teníamos acá, 0, a este valor máximo, y luego suponemos que permanece durante un tiempo considerable. Ese tiempo considerable, en realidad lo que tenemos que pensar es que ese tiempo, es decir, cuando vamos desde que la carga aparece hasta otro momento posterior en el que la carga desaparece, tiene que ser del orden de minutos, horas, no necesitamos que sean ni siquiera días. Luego vamos a ver por qué. ¿Cómo responde la estructura en términos de sus desplazamientos variables con el tiempo cuando aparece la carga? Y aquí tenemos que hacer una especie de experimento mental intuitivo. Si nosotros tenemos una viga flexible en la cual podamos apreciar los desplazamientos a simple vista y repentinamente le ponemos una carga encima, la flecha de esa viga va a empezar en 0, va a llegar a un máximo y va a sufrir una oscilación hasta que llegue a una posición de equilibrio. Esa posición de equilibrio no es con desplazamientos nulos, sino que es con un valor, que es este que está aquí, de flecha, y que es la flecha estática. Es decir, es la flecha que sale de hacer el cálculo estático para esta carga que tenemos aquí, Q, y nos va a dar esta flecha que está en esta posición, está por aquí. Y vemos que hay un sector o hay un pequeño lapso que podemos llamar o vamos a llamar T mayúscula, en el cual los desplazamientos de la estructura varían con el tiempo y luego, a partir de que termina ese lapso, la estructura se queda quieta y se estaciona en su desplazamiento estático. Varios minutos, horas, inclusive días después, retiramos la carga y la retiramos completamente. Del 100% de la carga pasamos a tener el 0% de la carga. ¿Cómo se comporta la estructura frente a esa descarga instantánea o repentina? Más o menos con un comportamiento similar al que habíamos tenido aquí al principio, pero inverso, porque la carga se aplicó en igual magnitud y sentido contrario, y luego de un tiempo determinado, que también es más o menos parecido a este tiempo t que tenemos aquí, lo que tenemos es la respuesta teórica estática del sistema para carga nula, es decir, desplazamiento nulo. Y esto seguirá hasta que no volvamos a aplicarle carga. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que si el tiempo que va desde que aplicamos la carga aquí hasta que retiramos la carga es de, digamos, varias horas, por decir algo, vamos a tener dos pequeños lapsos de tiempo al inicio y al final, en el que va a durar menos que segundos esta perturbación y luego el resto del tiempo, desde aquí hasta aquí, vamos a tener un comportamiento estático. ¿Qué tenemos entonces como resultado de este experimento simple? Una variación de la carga con el tiempo, con lo cual a priori uno podría decir es un problema dinámico. La carga varía con el tiempo, por lo tanto es un problema dinámico. Pero sin embargo, cuando vemos el fenómeno, nos damos cuenta que sacando dos pequeños lapsos, luego el resto tiene un comportamiento estático. Y por lo tanto lo que decimos es que el comportamiento es cuasi estático. No decimos que es estático, sino que es cuasi estático. Y eso nos lleva también a la conclusión de que en realidad cuando decimos que una estructura tiene un comportamiento estático, deberíamos decir que tiene un comportamiento cuasi estático, porque las cargas, al no nacer junto con las estructuras, siempre van a dar origen a este tipo de perturbaciones, en los cuales hay un comportamiento, una componente dinámica del comportamiento,
pero esa componente dinámica dura muy poco tiempo y puede ser despreciada. Por lo tanto, el enfoque que estamos haciendo es claramente ingenieril, no tiene, digamos, una rigurosidad matemática extrema, sino que lo que estamos haciendo es evaluarlo desde el punto de vista ingenieril. Ahora vamos a repetir el mismo experimento de colocar la carga, es decir, de encender y apagar la carga en términos de no hay carga, está toda la carga, no hay carga, está toda la carga. Y vamos a ver qué pasa cuando, en lugar de dejar que transcurra bastante tiempo entre el encendido y el apagado, lo hacemos con un lapso, un periodo de tiempo mucho más corto en esa variación de la carga Q en función del tiempo. Arrancamos en el mismo valor que teníamos antes, encendemos la carga, como habíamos dicho, y la estructura comienza a recorrer esta misma onda que teníamos aquí, comienza a tener el mismo comportamiento. Pero ahora, antes de que termine, es decir, antes de que termine toda esta perturbación que duraba más o menos un tiempo t, lo que vamos a hacer es sacar esta carga, es decir, la vamos a retirar, la vamos a apagar. Por lo tanto, se corta ese comportamiento. ¿Y qué se empalma ahí? Se empalma este otro comportamiento, que es el que corresponde a cuando sacamos la carga. Y por lo tanto, vamos a empezar a recorrer, de alguna manera, conceptualmente hablando, la onda de descarga repentina. Antes de que esa onda termine, o cuando apenitas terminó, volvemos a colocar la carga. Y comienza otra vez la onda de carga, la primera. La volvemos a retirar y comienza la onda de descarga. Vamos a mirar ahora globalmente este comportamiento. Vamos a compararlo con el anterior. Tenemos este hecho que habíamos observado previamente, de que a lo largo de la mayoría del tiempo el desplazamiento es constante con el tiempo y por lo tanto la respuesta es cuasi estática. No encontramos de ninguna manera ese comportamiento acá. Y por lo tanto no vamos a poder decir que en esta segunda situación el comportamiento es cuasi estático, sino que vamos a tener que reconocer el carácter dinámico. ¿Por qué? Porque la respuesta de la estructura, lo que nosotros observamos, son los desplazamientos, están todo el tiempo variando con el tiempo. Permanentemente varían con el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? La estructura es la misma. En ambos casos tenemos o el 0% de la carga o el 100% de la carga. Lo que ha variado aquí, fundamentalmente, es la distancia temporal entre el encendido de la carga y el apagado de la carga. En este caso, dura, por ejemplo, horas, mientras que en este caso es comparable con ese tiempo que tarda la estructura en acomodarse a la variación repentina de la carga. Y nos damos cuenta, por lo tanto, que la respuesta cualitativa tiene que ver no solamente con las propiedades dinámicas de la estructura, es decir, cómo se mueve en el tiempo la estructura, sino también con la variación en el tiempo de la carga. Y no hay una respuesta única de si el problema es dinámico o es cuasi estático a partir de cómo trabaja o cómo funciona la estructura sola o la carga sola, sino que necesariamente vamos a tener que considerar la respuesta de ambos sistemas por separado, en conjunto. Es decir, no solamente considerar las propiedades dinámicas de la estructura, sino el modo en que varía la carga. Y cuando la variación temporal de la carga sea similar a la respuesta dinámica de la estructura, caracterizada por estas ondas que tenemos acá, entonces necesariamente vamos a tener que considerar el carácter dinámico
del sistema, no de la estructura sola, sino del conjunto estructura más carga variable con el tiempo. Vamos a dar entonces una respuesta cualitativa a la pregunta original de cuándo un problema es dinámico o, un poquito más estrictamente, cuándo un conjunto estructura-acción debe ser resuelto en términos dinámicos, es decir, teniendo en cuenta las acciones inerciales en el equilibrio interno del sistema. Y la respuesta, que insisto es cualitativa, sería más o menos así. Cuando el lapso de variación de la acción, es decir, cuando la variación temporal de la carga, que se mide en términos de qué tan rápido varía de, por ejemplo, valores positivos a negativos o de un valor grande a un valor chico, a eso vamos a llamar el lapso de variación de la carga, ese lapso entonces es menor o del mismo orden de magnitud que el periodo propio de la estructura. El periodo propio de la estructura es un concepto que vamos a ver más estrictamente dentro de algunos minutos, pero que tiene un contenido conceptual bastante simple. Cuando ponemos a vibrar una estructura, porque la apartamos de su posición de equilibrio, oscila en términos de un tiempo determinado entre que pasa por una posición en una dirección y vuelve a pasar por la misma posición en la misma dirección. Es decir, el tiempo que tarda en oscilar en dos posiciones y direcciones iguales. Cuando el lapso de variación de la carga es similar o menor que ese periodo propio de la estructura, entonces el problema tiene que ser resuelto como un problema dinámico. En cambio, si el lapso de variación o periodo de la carga es considerablemente mayor que el periodo propio de la estructura, entonces el problema puede considerarse estático, o mejor dicho, cuasi estático. ¿Y qué es lo más importante entonces en esta definición? Que la respuesta hacia el problema es dinámico o no es dinámico no involucra únicamente la variación temporal de la carga o las propiedades dinámicas de la estructura, sino la conjunción de ambas variables. Importa qué tan rápido o lento varía la carga con el tiempo, pero comparado con el periodo propio de la estructura. Y sobre esa base, una misma acción puede ser acción dinámica para una estructura y puede ser acción cuasi estática para otra estructura. Y en el caso de estructuras civiles, el ejemplo prototípico es el viento. Cuando tenemos edificios de altura normal, es decir, edificios de 10 pisos, podrían ser hasta 20 pisos de altura, el periodo propio de esos edificios es mucho menor a un segundo. Puede ser 0,10, 0,15 segundos, valores de ese orden. El lapso de variación de la acción del viento es del orden de un segundo o superior. Obviamente el viento es una carga que varía con el tiempo. Aun cuando tenemos un viento cuasi constante, siempre hay ráfagas. Y lo más normal es que haya ráfagas, o como se las suele llamar en meteorología, rachas de viento. Por lo tanto, claramente es una acción que varía con el tiempo. Y potencialmente, al variar con el tiempo, puede constituir un problema dinámico. Ahora bien, cuando esa carga, la misma carga que varía con el tiempo, que es el viento actuando en una ciudad, se ejerce sobre un edificio cuyo periodo propio es del orden de 0,10, 0,15 segundos, es decir, un edificio normal de hormigón armado de 10 pisos de altura, hay una diferencia grande y el periodo o el lapso de variación de la carga es mucho mayor que el periodo propio de la estructura, y esa acción no es que sea estática, sino que puede calcularse como si fuera estática en lo que se denomina, insisto, un problema cuasi estático. No es estrictamente estático, pero se puede resolver estáticamente. Y es lo que van a ver en los cursos de hormigón armado o proyecto estructural o estructuras metálicas también. La acción del viento calculada como una carga que no varía con el tiempo.
Pero si se observa en detalle el mismo reglamento que da esa carga constante de viento, en función de la geometría, en fin, factores que no vienen a cuento en esta clase, si se observa ese mismo reglamento, hay apartados que dicen, esta determinación de la carga de viento como un valor que no varía con el tiempo es válido siempre que el período propio del edificio no supere valores que están en el orden de un segundo. Por lo tanto, si al lado de ese edificio de 10 pisos tenemos un edificio de 100 metros de altura, la respuesta frente al mismo viento, porque el viento es el mismo que está actuando sobre las dos estructuras, es radicalmente diferente. El edificio de 100 pisos de altura va a tener un periodo propio mucho mayor que un segundo y por lo tanto, cuando entre en conjunción con la acción del viento, va a configurar un problema claramente dinámico y va a tener que ser estudiado necesariamente considerando los efectos dinámicos. Por lo tanto, esta definición cualitativa, lo más importante que lleva adentro es el hecho de que la definición del problema dinámico involucra la interrelación entre la acción y la estructura. Y por lo tanto, lo que nunca vamos a poder decir es que una acción es necesariamente dinámica o estática sin antes saber cuáles son las propiedades dinámicas de la estructura sobre la cual va a actuar esa acción. En el contexto de todo lo que hemos visto previamente, vamos a estudiar ahora algunos tipos de acciones dinámicas que, a la luz de la definición que obtuvimos de cuál es un problema dinámico, debería ser considerado en estos términos. Tipos de acciones que varían con el tiempo y que normalmente, con estructuras civiles de características normales, configuran un problema dinámico. Pero de forma un poco más resumida la llamamos tipos de acciones dinámicas. Y para el caso de la ingeniería civil, es decir, hay enorme cantidad de acciones dinámicas en general, en la ingeniería en general, en la física en general, pero en la ingeniería civil vamos a ver algunos tipos bien característicos que son aquellos con los que nos podemos encontrar en el desarrollo de la especialidad estructural. El primer caso es el de lo que se denominan coloquialmente excéntricos, que en realidad son masas rotatorias que necesariamente tienen algún tipo de excentricidad, sencillamente porque son sistemas mecánicos en los que el centrado perfecto no existe. Cuando hablamos de excentricidad en este tipo de acción, es decir, masas rotatorias a altas velocidades de rotación, las excentricidades son de milésimas de milímetros, de centésimas de milímetros. Es decir, estamos hablando de ese tipo de precisión. El ejemplo habitual o el ejemplo más común que podemos ver es el caso de las ruedas de un auto, que tienen que ser balanceadas, no centradas, sino balanceadas, precisamente para que esa excentricidad baje a un valor mínimo y no genere determinados problemas al interactuar con la estructura, que en este caso no es una estructura civil, pero es una estructura en sí mismo que es el sistema mecánico del coche. Ese tipo de acción dinámica, originada entonces en una masa que rota a una cierta velocidad, en general bastante alta, y la excentricidad se establece entre el eje geométrico de rotación del sistema y el centro de masa de esa masa que rota, genera una fuerza variable con el tiempo, porque se trata de una acción que varía con el tiempo, cuya forma es la que se ve en este gráfico que está aquí. Y en general, esta función es una función seno o coseno o una combinación de ambas. Y vamos a ver este caso. En el curso de estructuras 4 no vamos a estudiar en detalle esta acción dinámica, eso queda reservado para el curso
optativo de estructura 5, donde sí se ve el problema de las masas excéntricas rotatorias, porque hay todo un campo de especialidad de la ingeniería civil, que es el de la fundación de equipos vibrantes o equipos rotatorios. Es decir, sería el problema de cómo determinar o cómo calcular esta estructura que tenemos aquí para que aloje a un equipo vibrante. Y cuando hablamos de un equipo vibrante no estamos hablando de un motor eléctrico común o de una bomba de agua como la que podemos tener en nuestras casas, sino, por ejemplo, de un generador de energía de una central térmica de ciclo combinado, donde tenemos un generador, una turbina de gas, una turbina de vapor, es decir, sistemas mecánicos complejos con grandes masas y con grandes velocidades de rotación que van a ejercer sobre esta estructura civil, que es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de nuestra especialidad de la ingeniería, van a ejercer este tipo de fuerzas y vamos a tener que considerarlas tanto para el comportamiento de la estructura, también de las fundaciones. A veces esa acción dinámica originada en masas rotatorias con excentricidades se presenta de esta forma, es decir, de forma más compleja, y no es tan fácil reconocer la variación armónica senoidal o cosenoidal que vimos anteriormente, pero en general eso es la unión o la suma de varias funciones como esta que tenemos aquí, cuyos orígenes están desfasados e inclusive no necesariamente tienen que tener la misma velocidad de rotación. Para poner las cosas en términos más habituales, la velocidad de rotación son las RPM de los motores que habitualmente vemos, por ejemplo, cuando compramos una bomba porque la presión de la red de agua no es suficiente para llevar al tanque de una vivienda y hay que poner un sistema de cisterna y una bomba para elevar el agua hasta el tanque, compramos una bomba y en la chapita de características de la bomba dice que tiene 3000 RPM. Bueno, eso es la velocidad con que rota esa bomba, es muy grande, y configura junto con la masa que está rotando dentro de ese motor de la bomba y de la bomba en sí mismo, este tipo de acción dinámica. Otro tipo de acción variable con el tiempo con el que nos podemos encontrar si dentro de la ingeniería civil nos dedicamos al cálculo de estructuras es el de las explosiones e impactos en general. Vamos a ver el caso de las explosiones. Estas explosiones no necesariamente tienen que tener que ver con alguna acción de tipo delictiva, terrorista o algo así, sino, por ejemplo, con algún potencial accidente, un potencial escenario de accidente en, por ejemplo, una planta petroquímica o una destilería. Y el hecho de tener que considerar en algunos edificios, en todos o en algunos edificios de ese sistema, por ejemplo, una sala de control, el efecto de una potencial explosión de un equipo, ya que, como se sabe, son procesos complejos y en los que existe el riesgo de que ocurra una explosión. Cuando ocurre esa explosión, el efecto sobre esta estructura que tenemos aquí se va a poder caracterizar como una fuerza variable con el tiempo, de manera muy simple, y va a tener una variación con el tiempo de este tipo, bien diferente a la que vimos anteriormente, que se originaba en una masa rotatoria con una cierta excentricidad. Este tipo de acción explosiva o de impacto tiene una forma que se asemeja a lo que se llama un impulso. Lo que en física vieron como un impulso, y esta es un tipo de acción que lo vamos a utilizar conceptualmente luego más adelante y lo vamos a tener que definir matemáticamente también. ¿Qué es un impulso? Bueno, es una variación de una fuerza en el tiempo de tipo muy concentrada en el tiempo, es decir, vamos a tener que entre que empieza y termina hay un lapso realmente cortito de tiempo y un crecimiento de la intensidad dentro de ese lapso muy grande. Esa es básicamente la definición de una explosión o de un impacto. Y por el momento no vamos a decir mucho más, sino caracterizar la fuerza. No vamos a hacer el estudio de estructuras sometidas a impacto, pero todo el contexto general de la interacción dinámica
entre una acción y una estructura es válida para este tipo de acción también. Y finalmente, aparece en esta corta descripción la acción dinámica que más vamos a desarrollar en este curso de Estructuras 4, que es la acción sísmica. ¿Por qué razón? No porque sea más o menos importante, sino porque de las dos acciones que vimos previamente, las de vibraciones armónicas, es decir, las que están originadas en masas rotatorias con una cierta excentricidad, tienen una consideración de tipo de servicio, es decir, porque pueden inducir vibraciones que o bien pueden afectar el funcionamiento del equipo o pueden tener un efecto sobre el cuerpo humano de quienes estén trabajando en las cercanías, pero no un efecto que en el corto plazo sea demasiado peligroso. Es decir, no tienen un riesgo grave en términos de salud o de vida, salvo que haya mucha permanencia en el tiempo. Es decir, que una vez que es detectado el efecto de esa acción, se puede alejar la persona que está sometida a ese efecto y no va a tener un riesgo de vida. En el caso de las explosiones e impactos no es tan así, o sea, puede serlo en mayor o menor medida, pero como dije, no nos vamos a preocupar tanto en este curso por esas. Pero el caso del sismo es la acción variable con el tiempo que mayor riesgo de vida puede generar en conjunción con una estructura civil. Y la ingeniería civil tiene que dar una respuesta categórica y brindar seguridad a quienes habitan los edificios que son parte de su incumbencia. Cuando calculamos una estructura de un edificio que, como dijimos anteriormente, tiene que albergar una determinada función de la vida social humana, sabemos, sobre todo en determinadas regiones, y este tema lo vamos a desarrollar con mucho mayor amplitud en algunas clases precedentes, sabemos que estamos expuestos a la acción del sismo, porque es una acción natural, y que esa acción puede tener una gran intensidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que puede provocar el sismo en una estructura, como por ejemplo este caso, que es un viaducto, y se observa que ha habido un tramo de ese puente que directamente se ha desplomado y el riesgo de vida es evidente. En caso de en ese momento haber un vehículo aquí abajo, la posibilidad de sobrevida es básicamente nula y depende más de tener mayor o menor suerte. Y aquí vemos un caso en el que no es que no se ha tenido en cuenta la acción del sismo en el cálculo de esta estructura, sino que además como es altamente aleatoria, en general nuestra especialidad, la ingeniería civil y dentro de la ingeniería civil el cálculo de estructuras, siempre está perfeccionándose cada vez que sucede algún tipo de problema como este, que no necesariamente tiene que ver con el hecho de que el conocimiento no sea suficiente, sino que además, y que insisto, como vamos a ver en clases posteriores, la acción del sismo es una acción que está totalmente asociada con una probabilidad de ocurrencia en términos de exceder un valor o magnitud de esa acción del sismo. Algo que es menos deleterio o digamos que no tiene tanto riesgo de muerte, pero que muestra la potencia del sismo es este ejemplo que vemos aquí. Una carretera que originalmente tenía esta alineación, luego de ocurrido el sismo, viene por aquí la traza de falla y genera este corrimiento de 1 o 2 metros en el terreno. Como en este caso lo único que hay es una carretera, no produce gran efecto, pero si hubiera un edificio encima de esa traza de la falla, hubiese producido una rotura muy grande. Por el momento nos quedamos con esta definición. Insisto, vamos a volver más adelante en un estudio pormenorizado de la acción del sismo. Nada más mencionar ahora, porque estamos caracterizando la acción variable con el tiempo, que el sismo, y esto es muy importante, consiste en desplazamientos en la base de un edificio. Es decir, el sismo no es una fuerza, sino que es un desplazamiento que varía con el tiempo y que en general va en ambos sentidos. Y de hecho, si miramos en planta este mismo edificio y nos paramos en un punto, vamos a ver que el sismo termina configurando una trayectoria de ese punto que parece caótica y de hecho es más aleatoria que determinística. Este desplazamiento
se puede ver como un desplazamiento impuesto de los apoyos del edificio, pero no el desplazamiento impuesto que estudiamos en estructuras 3, que era tal apoyo tiene un desplazamiento impuesto de 3 milímetros en dirección vertical y se quedaba quieto ahí, sino que es un desplazamiento impuesto que varía con el tiempo. Y cuando derivamos ese desplazamiento una vez, obtenemos una velocidad, y si lo derivamos 2 veces, obtenemos una aceleración. Y lo que normalmente se grafica como acción del sismo son precisamente las aceleraciones, aunque físicamente lo que podemos ver son los desplazamientos. Bueno, la derivada segunda respecto al tiempo nos da aceleraciones del terreno y se grafica de esta forma. Y obsérvese la gran diferencia que tiene esta forma de variar con lo que habíamos visto en el caso de las masas rotatorias, que era una función perfectamente predecible, senoidal, por ejemplo, en este caso, y aquí esta no responde a una función senoidal, cosenoidal, ni siquiera a una combinación de funciones seno y coseno, sino que es una curva que normalmente se da numéricamente, es decir, no se da a través de ecuaciones o de expresiones matemáticas, sino que sencillamente se da una lista obtenida como mediciones en el terreno a través de un acelerómetro de, por ejemplo, cada una centésima de segundo un valor de aceleración. Y es así, digamos, se tiene el registro del sismo. En primer lugar, se tiene una vez que ya ocurrió el sismo, no se puede predecir antes de que ocurra el sismo, y una vez que ya ocurrió el sismo se puede obtener una medición, es decir, no hay una función. Eso, digamos, tiene mucha importancia en la consideración de la acción del sismo. Y insisto una vez más que lo vamos a estudiar in extenso en clases posteriores.